Los tres aspectos de la armadura de Dios abarcados en este mensaje, el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el firme cimiento de la paz, se refieren a Cristo mismo. Él es nuestra verdad, Él es nuestra justicia y Él es nuestra paz. Por lo tanto, podemos estar firmes en paz para pelear la batalla espiritual. El libro de Efesios revela que la iglesia es el centro del propósito y del plan eterno de Dios. Además, esta epístola nos presenta los diferentes aspectos de la iglesia en una progresión que inicia con el cuerpo de Cristo, continúa con el nuevo hombre, un hombre corporativo de plena madurez que expresa a Dios, y luego, en el capítulo 5, se revela la novia, por quien Cristo regresará para casarse con ella. Esto nos conduce al capítulo 6, en el cual vemos otro aspecto de la iglesia. Esto es el guerrero corporativo, que pelea la batalla espiritual contra Satanás. En Efesios 6, del 10 al 11 dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Es aquí donde muchos lectores de la Biblia pierden de vista una verdad crucial e importantísima en el libro de Efesios. Tenemos que recordar que Efesios es un libro acerca de la iglesia, la cual es la expresión corporativa de Dios. Y en el capítulo 6 se presenta a la iglesia como un guerrero corporativo en el ámbito de la batalla espiritual. Para que podamos vestirnos de toda la armadura de Dios, necesitamos el cuerpo, o sea, necesitamos a todos los miembros del cuerpo. No es posible obtener la victoria luchando la batalla espiritual individualmente. Una vez que llegamos al capítulo 6 de Efesios, el cual describe la batalla espiritual, necesitamos darnos cuenta de que este es un libro acerca de la iglesia. Efesios revela que la iglesia es el guerrero corporativo de Dios. Si hemos de pelear la batalla espiritual, necesitamos permanecer en el cuerpo y no tratar de luchar individualmente. Durante la parte inicial del ministerio de Watchman Nee, cuando escribió el libro titulado El hombre espiritual, él dedicó una sección de este libro a la batalla espiritual basado en lo que había recibido de parte de la hermana Jessie Penn Lewis. Nosotros respetamos mucho los escritos de esta autora, pero lamentablemente ella no tuvo la debida perspectiva, pues dijo que la batalla espiritual es un asunto individual. Posteriormente, Watchman Nee se dio cuenta de que no podemos pelear la batalla espiritual por nosotros mismos. Así que él hizo un cambio en este sentido, pues vio y experimentó que la batalla espiritual tiene que ver con la iglesia en el aspecto corporativo como un guerrero. Para ilustrar esto, quisiera mencionar el versículo en Mateo 16:18, cuando el Señor revela a la iglesia por primera vez y le dice a Pedro que él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Aquí el Hades se refiere a la autoridad y el poder de las tinieblas y de la muerte. Dicho poder y autoridad están en contra de la iglesia, pero no pueden prevalecer en contra de ella. ¿Se dan cuenta de que la guerra espiritual es un asunto corporativo? En Romanos 16:20, Pablo le dice a la iglesia en Roma que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Estos son los pies de la iglesia. Quisiera testificar que cuando comencé a experimentar la vida de iglesia de una manera corporativa, por primera vez fue que sentí que Satanás realmente estaba bajo mis pies. Así que para poder librar la batalla espiritual, necesitamos llevar la vida del cuerpo. Esto es algo sumamente importante. En Efesios 6, 14 al 17 dice:
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Aquí vemos las 6 piezas de la armadura, que serán el tema del mensaje de hoy y del próximo. Así que, adelante. The whole armor of God Toda la armadura de Dios actually is of 6 pieces. está compuesta de 6 piezas. The first one is a girdle. La primera es el cinto, The second one la segunda es la coraza y la tercera es el calzado, un par de zapatos. Estas 3 piezas conforman un grupo y nos capacitan para estar firmes. Además de estas piezas, hay otro grupo de 3 piezas más. Necesitamos tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En la antigüedad, los soldados luchaban con un escudo en una mano y con una espada en la otra. El escudo es un arma defensiva, mientras que la espada es un arma de ataque. Las demás piezas sirven para la defensa. Por medio de las primeras 3 piezas, nosotros podemos estar firmes. En el versículo 16 dice, y sobre todo. Esto significa que, además de las 3 primeras piezas, necesitamos el escudo de la fe. Este escudo nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Todas estas piezas son para la defensa. Y luego, en el versículo 17 dice, recibid el yelmo de la salvación. El yelmo es el que se usa en la cabeza. Y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Podemos ver que de la totalidad de las 6 piezas, 3 de ellas son para estar firmes. El escudo sirve para protegerse de los dardos de fuego. El yelmo protege nuestra mente de los pensamientos negativos. Y la espada sirve para atacar al enemigo. Si observamos bien este cuadro, nos daremos cuenta de que solo una de las piezas es para el ataque. Todas las demás piezas, es decir, las otras 5, sirven para la defensa. Es interesante ver que 3 piezas de la armadura sirven para que permanezcamos firmes. Una sirve para defender nuestros pensamientos, otra como defensa de los dardos y finalmente una pieza que se usa para atacar. Esta pieza de ataque se relaciona con el Espíritu en la palabra. En el segmento anterior vimos una visión completa de toda la armadura de Dios, la cual debemos ponernos permaneciendo firmes en el cuerpo de Cristo. Quisiera mencionar 2 cosas relacionadas con esta armadura. Primeramente, quisiera decir que cada pieza de la armadura es Cristo mismo. Por ejemplo, ceñirnos los lomos con la verdad equivale a fortalecer todo nuestro ser con dicha verdad. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, según el contexto de este versículo, la verdad se refiere a Dios en Cristo como la realidad presente de nuestro vivir. Es decir, que Cristo sea revelado y expresado en nuestro andar diario. Luego dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. ¿Pero quién es nuestra justicia? Bueno, Cristo es nuestra justicia, como lo muestra 1 Corintios 1:30. Además, tenemos necesidad de calzar nuestros pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. En la cruz, Cristo hizo la paz por nosotros, tanto con Dios como con los hombres.
Y esta paz ha llegado a ser nuestro evangelio. Esto lo revela Efesios 2, del versículo 13 al 17. Ahora, todas estas son experiencias que tenemos de Cristo en el cuerpo. Después de habernos vestido con estas piezas, todavía necesitamos tomar el escudo de la fe. ¿Quién es la fe? Cristo es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Luego, necesitamos recibir el yelmo de la salvación. Pero, ¿quién es nuestra salvación? Es Cristo el Salvador a quien experimentamos en nuestra vida diaria. Finalmente, tomamos el arma del ataque, es decir, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. ¿Qué es este Espíritu? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45, dice que ahora Cristo es el Espíritu vivificante. Así que todas estas piezas de la armadura son el Cristo que podemos experimentar. Y el segundo punto relacionado con la armadura que quisiera mencionar es que solamente podemos recibir la totalidad de la armadura mediante la oración. Conforme a Efesios 6:18, la oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de la armadura de Dios. Estos dos aspectos son realmente preciosos y bien prácticos en nuestra experiencia. No puedo más que decir amén a lo que acaba de decir. Ha sido muy provechoso escuchar este breve resumen respecto a toda la armadura de Dios. El resto del mensaje lo dedicaremos a hablar acerca de las primeras 3 piezas de la armadura. En el siguiente segmento estudiaremos las primeras 2 piezas, que se encuentran en Efesios 6:14. Dice: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia». En Juan 14:6, el Señor Jesús dice: «Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Con este versículo como contexto, escuchemos otra vez. Now, we spend a little time Ahora, necesitamos pasar un poco de tiempo to look into the first 3 pieces. para ver las 3 primeras piezas de la armadura de Dios. The girdle of Todos sabemos que ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad equivale a fortalecer todo nuestro ser. Nuestro ser necesita ser fortalecido con la verdad. Y el objetivo de este fortalecimiento no es que permanezcamos sentados, sino que nos pongamos en pie y adoptemos una posición firme. ¿Qué significa la palabra verdad? En este contexto se refiere a Dios en Cristo, que se revela en nuestro vivir. Nuestro vivir debe regirse por un principio, por una norma, el cual es nada menos que Dios mismo expresado de manera práctica en nuestro vivir. Supongamos que nuestra vida diaria está muy por debajo de la norma de la verdad, o sea, debajo de la realidad que está en Jesús. Si ese es nuestro caso, en el día malo no tendremos la capacidad para estar firmes ni para resistir. Por lo tanto, huiremos. Al no tener un testimonio que exprese a Dios, no podremos estar firmes contra las estratagemas del diablo. Si vivimos de manera descuidada, no tendremos la capacidad de estar firmes contra los poderes de las tinieblas. Pero si vivimos una vida conforme al principio de la verdad y Dios es expresado en nuestro vivir, podremos estar firmes. De hecho, la verdad con la que nos ceñimos para la batalla espiritual es en realidad Cristo mismo a quien experimentamos. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? En el sentido espiritual, la coraza de justicia es la que cubre nuestra conciencia.
Satanás es el que nos acusa, así que en nuestra lucha contra él necesitamos una conciencia libre de ofensa. Si en algo no somos rectos, habrá ofensas en nuestra conciencia. Y a veces puede ser como un panal que está lleno de agujeros. Pero si hemos de embarcarnos en la batalla espiritual, debemos tener una conciencia libre de ofensas, una conciencia sin grietas. Yo recuerdo que el hermano Ni nos decía, si la conciencia tiene grietas, nuestra fe se escapará por ellas. Por consiguiente, debemos tomar medidas para tener una conciencia buena y una conciencia libre de ofensas. Además, tenemos que vestirnos con la coraza de justicia para cubrir nuestra conciencia. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Estar cubiertos por la sangre del Cordero equivale principalmente a tener puesta la coraza de justicia. Cada vez que nos involucramos en la batalla espiritual, necesitamos orar así: Señor, cúbreme contigo mismo como mi justicia. Todos estos aspectos son excelentes. ¿Podría comentar más acerca de ellos? Claro que sí. Este último segmento con Winnesley fue realmente precioso. La primera pieza de la armadura es el cinto de la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad es tomar a Dios en Cristo como nuestra verdad para disfrutarlo, experimentarlo y vivirlo. El cinto de la verdad es el propio Cristo como la verdad. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra verdad aquí también puede traducirse como realidad, pero jamás pudiera traducirse como doctrina. Sonaría muy extraño que Jesús dijera, yo soy el camino, la doctrina y la vida. No, lo que Jesús quería decir aquí es que Él era la realidad de todas las cosas positivas en este universo. Al ceñirnos con la verdad, tenemos fuerza para hacerle frente a toda clase de oposición y circunstancias. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. El hermano Ni decía que si no mantenemos una buena conciencia libre de ofensas, nuestra fe se escapará de nuestro ser. La coraza de justicia cubre nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo podemos mantener una buena conciencia? Bueno, Primera de Juan 1:9 es un versículo muy práctico que nos muestra que debemos ser aquellos que confiesen sus pecados a fin de que el Dios justo y fiel nos perdone y nos limpie. Si alguno de los que nos escucha falló en determinada área, cometió algún pecado o se enojó, simplemente confiéseselo al Señor. Dígale, Señor, te confieso, reconozco que no debí haberme enojado con mi cónyuge. Les digo, de inmediato la sangre del Señor los lavará y disfrutaremos a Cristo como nuestra justicia. La coraza de justicia nos protege contra las acusaciones de Satanás. Amén por la coraza de justicia. En el siguiente segmento tenemos la tercera pieza de la armadura. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Este es otro aspecto importante de la armadura. Regresemos. Look at the picture. Miren el cuadro. When you have your loin girded, Cuando tenemos los lomos ceñidos and when you have the breast covered, y estamos vestidos con la coraza de justicia, it looks quite okay. todo parece estar bien. But Pero we need aún necesitamos un calzado apropiado para permanecer firmes. En el versículo 15 dice, y calzados los pies
con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Aquí el Evangelio no es el Evangelio de la gracia, ni es el Evangelio del perdón de los pecados, ni tampoco es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, sino que aquí estamos hablando del Evangelio de la paz. En la cruz, Cristo hizo la paz con nosotros, tanto con Dios como con los hombres, y esta paz ha llegado a ser nuestro Evangelio. Este Evangelio de la paz ha sido establecido como un firme cimiento, como un apresto con el cual pueden estar calzados nuestros pies. Estando calzados así, tendremos una posición firme para pelear la batalla espiritual. Por consiguiente, la paz lograda por Cristo en la cruz es una base sólida, un cimiento firme. Mientras luchamos contra los poderes malignos, la paz que Cristo logró se convierte en nuestro firme cimiento para los pies. Si vamos a tomar parte en la batalla espiritual, nuestros pies deben estar calzados con este sólido cimiento. Cristo es nuestra paz, para que seamos uno con Dios, y Él es nuestra paz, para que seamos uno con todos los santos. Los tres aspectos de la armadura de Dios, abarcados en este mensaje, el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el firme cimiento de la paz, se refieren a Cristo mismo. Él es nuestra verdad, Él es nuestra justicia y Él es nuestra paz. Por lo tanto, podemos estar firmes en paz para pelear la batalla espiritual. Necesitamos la verdad y la justicia, pero también necesitamos la paz para poder enfrentar al enemigo. ¿No es así? Eso es cierto. Es importante ver que nuestros pies necesitan un calzado, unos zapatos, para que podamos permanecer firmes en la batalla espiritual. Cuando nosotros disfrutamos el Evangelio de la paz, eso fortalece nuestra capacidad para estar firmes en la batalla. De hecho, como dice Efesios 2, del 14 al 15, esta paz es Cristo mismo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él abolió las enemistades y las ordenanzas que separaban a los judíos de los gentiles, y de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. En la vida de iglesia, lo que se experimenta es el nuevo hombre, donde no hay judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni escitas, ni esclavos, ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Es maravilloso ir a las reuniones de la iglesia y observar que las diferentes razas son crucificadas para expresar un solo y nuevo hombre. ¿Qué es lo que nos hace uno? El propio Cristo como nuestra paz con Dios y con los hombres. Este es un cimiento firme que nos capacita para la batalla espiritual. Esto es maravilloso. Si queremos ser victoriosos en la batalla espiritual, necesitamos experimentar a Cristo como nuestro cinto de la verdad, nuestra coraza de justicia y nuestra paz. Por medio de Él, tenemos la fuerza, la cubierta y una sólida posición. Entonces, de forma corporativa, podemos luchar contra el enemigo. Toda la armadura de Dios,